Muchas gracias, Adriana. Hay unos comentarios, Renos Baki está en línea y lo escuchamos, Renos. No sin Hola, antes darle, perdón, Renos, darle la bienvenida a la doctora Ariela Luna que nos acompaña desde la segunda parte de esta reunión. Seguramente nos va a comentar algunos temas luego. Adelante, Renos. sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Ya, Adelante. primero quisiera agradecer la invitación, agradecer a Adriana y Sabina y las presentaciones. He estado en incógnito a través de YouTube, que la presentación se ven un poco más, se ven mejores. Así que he logrado escuchar un buen parte de las presentaciones y discusión. También quiero reclamar ahí con todos que siempre hay una conspiración con mi conexión cuando entro en ese sistema. Entonces no sé, siempre me toca el problema de conexión. Quisiera, por eso quisiera aprovechar, tener, bueno, dos tipos de comentarios. Uno, muy breve, quisiera comentar sobre la presentación de Adriana, y después quisiera aprovechar un poco el que ya tenemos, me pueden escuchar y poner algunas preguntas que son relevantes para esa presentación, pero quizás también para otras sesiones que ya han hablado y quizás hasta para mañana, con la idea que todos mis comentarios tienen que ver con poniendo el sombrero de miembros de la comisión, tratando de pensar, ok, cómo podemos aprovechar esa metodología para Perú. Entonces, un primer comentario es de la presentación de Adriana. Es re útil ver un poco la historia, sí, y la historia un poco diferente que puede salir, ¿no? De tendencias de pobreza multidimensional en comparación no solo con pobreza monetaria, pero en general para dar más contexto y contextualizar los elementos de pobreza. Obviamente, para hacer un ejercicio a nivel global, hay que concentrar el análisis en algunos indicadores que están comunes y que se puede pedir y todo eso. Entonces, una pregunta para la comisión y quizás una pregunta para Adriana y Sabino, reflexionando sobre el uso. Siempre, incluso como acá en el banco, siempre tenemos los indicadores de pobreza a nivel global que son comparables entre países, y tenemos indicadores de pobreza o de bienestar a nivel nacional, ¿no? Que están usando las metodologías, por supuesto, más locales. Y siempre en el caso de Perú, siempre hemos discutido un poco el tema del diálogo con los medios, con los políticos, con el sector en general, ¿no? En el público. Y ahí entonces un poco, obviamente, la interpretación de un indicador a nivel global que tiene supuestos específicos con el objetivo de comparar a nivel internacional es otro que eso de nacional. Y entonces ahí siempre hay el tema de cómo no confundir esa discusión al nivel del país, ¿no? Entonces cualquier reflexión sobre eso en su uso y en cuanto ustedes presentan en otros países estos informes a nivel global, si eso ha sido un tema o si tiene alguna sugerencia cómo hay que tratarlo. El segundo punto tiene que ver con un poco la pregunta general. Obviamente, para el indicador agregado tenían que hacer algunos supuestos y trade-offs, en el sentido que querían medir cosas que son que tienen información en todo el mundo. Pero un poco la pregunta que creo que la tarea de la comisión a la final va a ser la pregunta: ¿qué queremos medir para complementar la pobreza monetaria y los otros indicadores, ¿no? Y creo que ha sido muy útil. Estaba en incluso ahora, pero en la presentación anterior de Sabina, pensando un poco en algunos de los principios, ¿no? En términos de hacer cosas de una manera sencilla,
la importancia de transparencia, cómo pensar en términos de componentes, operaciones, etcétera. Entonces creo que eso da varios insumos para la comisión, para tener esa discusión. Entonces ahí tengo una lista de un poco preguntas para quizás el equipo de OFI, para que nos den un poco de reflexiones de su experiencia, de cómo se ha evolucionado este trabajo en otros países. Entonces, por ejemplo, obviamente una primera tarea es decidir un poco qué son las dimensiones relevantes, ¿no? Y ustedes como lo han dicho, al final hay varias maneras de pensar eso, y yo puedo también pensar, hay dimensiones en términos de acceso a servicios, electricidad, todo eso, hay otras dimensiones que van más por temas de hasta oportunidades, por ejemplo, no sé, buen trabajo, etcétera. También hablamos, escuchamos sobre temas de capacidades, ¿no? Y ahí podemos hasta pensar en varias dimensiones de factores psicológicos, estado mental, aspiraciones, estrés, entre varias. También hay esa discusión y vimos cómo ustedes lo manejan cuando dentro del grupo, por ejemplo, independiente de qué grupo quieren tratar de hacer la medición, y ahí puedo pensar, por ejemplo, podría uno pensar pobreza para niños, para adultos, y hay todas las combinaciones y todas las cosas que han hablado. Entonces, de nuevo, un poco más allá de cómo hacerlo, pero sería útil escuchar en los países que lo han usado por más años, un poco qué ha sido la evolución de ese proceso, ¿no? Cómo lo han manejado, cuál es la dinámica, y para llegar un poco a un equilibrio que siempre sirve, ¿no? Y ahí un poco la pregunta a la final relevante para la comisión es ¿para qué queremos usar un indicador de IPM, ¿no? Entonces sería para monitoreo, para focalización, para política, y hay una lista, y creo que las próximas sesiones creo que van a tratar de tocar algunos de estos temas. Y ahí y hay una pregunta general, eso que creo que acaba de mencionar, sobre la evolución, ¿no? Del uso del IPM en otros países. Por ejemplo, ¿qué pasa, incluso en el sentido del indicador global, qué pasa o qué ha pasado, cómo han manejado el tema de cambios más dinámicos, aunque sea incluso en la metodología de medición en algunos de los componentes, o si viene un momento donde algún de los componentes se pone menos relevantes porque ya todos han logrado acceso en un servicio o algo así? ¿Cómo se mantenga no solo la decisión del paquete de componentes, pero también qué se hacen en estos casos los países para mantener una comparabilidad a través del tiempo? Y ahí me hago acordar a la comisión un poco todo el trabajo metodológico, con la ENAFO sobre los ajustes metodológicos, y cómo había toda esa discusión de cómo íbamos a la comisión y INEI correr un poco los modelos hacia atrás para tener por lo menos para una serie de años comparabilidad. Entonces ahí un poco es la pregunta para el equipo de OFI, si tiene algunas reflexiones sobre cómo se tratan ese tema en otros países. Y mi último paquete de comentarios tiene que ver con un poco entrando en ese tema pensando en precios y pesos y ponderaciones, y como creo que Sabina hablaba un poco la discusión de la sesión anterior sobre los retos de los pesos, y a la final cómo sus sugerencias en cómo pensar eso. Entonces tenía una pregunta un poco si tiene alguna experiencia en algunos de los componentes, incluso para la medición de IPM global. Me imagino podría ser un caso que hay información de precios más de mercado. Entonces mi pregunta era más por curiosidad, en su experiencia, ¿es mejor usar ese tipo de precios directamente o no?
y produzca otros retos en términos de interpretación de la medición. Si tienen una reflexión sobre eso será importante. Y mi último punto es sobre cómo uno tiene que pensar ponderaciones a través del tiempo. Puede haber un escenario que si vamos a decir, ok, a la final vamos a hacer algo sencillo y los pesos son iguales para todos, etcétera, pero en el caso que de una manera es una versión de la idea que algún componente se pone menos relevantes a través del tiempo, porque quizás ahora no sirve su rol porque ya todos tienen más acceso, etcétera. Pero ¿cómo tendríamos que pensar sobre estos pesos de una manera más dinámica a través de tiempo? Y bueno, con eso me paro y gracias por las presentaciones. Bien, gracias Renos. No sé si Adriana quisieras, Sí. tenía algunos comentarios. Muchas gracias, Renos, por los comentarios tan detallados. Bueno, hay diferentes cosas para comentar respecto a lo que estabas mencionando. En primer lugar, con respecto a cómo evitar dificultades en la comunicación entre IPM global y un IPM nacional. Y creo que eso en realidad es algo que se repite de lo que son las mediciones tradicionales de ingreso monetario. Como ya aquí todos sabemos, el Banco Mundial también tiene estimaciones de pobreza monetarias comparables internacionalmente. Hoy en día es con la línea de pobreza de $1.90 por día, $2.50 por día, hasta $4 por día también. Y esas estimaciones, el objetivo principal está en proveer algún tipo de comparación internacional y rankear países y comparar en el tiempo. Ahora, los países a su vez tienen muchos países, la gran mayoría de los países tienen sus propias medidas nacionales con sus propias líneas determinadas nacionalmente. Y difieren en gran medida de las estimaciones internacionales. Entonces, creo que ese desafío es algo que, así como los países tienen que responder a diferencias con las tasas de pobreza de $1.90 por día versus las tasas de pobreza monetarias nacionales, se repetiría de alguna manera con los indicadores multidimensionales. En los países con los que a mí personalmente me ha tocado trabajar en los últimos años, desde que estoy involucrada más fuertemente en el trabajo con países en sus medidas nacionales, en realidad no ha sido una dificultad realmente, porque los países a los que los diferentes países le ponían más énfasis era justamente a la transmisión de los datos o la comunicación de los datos estimados nacionalmente. Los datos de los derivados de estadísticas internacionales, al menos en muchos países de la región con los que he trabajado, no tienen la misma repercusión en los medios, salvo que se observe algún resultado que es notoriamente una caída notoria de la estimación anterior o un aumento notorio de la estimación anterior. Pero en general no son estadísticas que se reporten en los medios locales de manera tan fuerte. Ustedes sabrán mejor informarme qué es lo que sucede en el caso de Perú, pero por lo menos con otros países en la región con los que hemos trabajado, el énfasis principal, más que en comparación internacional-nacional, era en evitar confusiones entre pobreza monetaria y el nuevo IPM, y cómo comunicarle a los medios y a la población en general el valor agregado y la nueva información que se deriva del IPM, justamente. Entonces, el mayor énfasis comunicacional estuvo en eso, en general una apropiación de los medios y de la población respecto del nuevo IPM y de sus usos y ventajas como complemento a las medidas existentes, y no tanto así mirando las estadísticas internacionales. Luego, con respecto a cómo evolucionó el trabajo en otros países en términos de definir dimensiones y pesos, creo que, digamos, en cada país ha tenido un proceso muy particular y que depende mucho de su contexto, de las instituciones que estaban participando, de la prisa con la que se estaba haciendo, de la capacidad técnica del equipo que estaba estimando las cosas. En particular en la región siempre ha existido una comisión o un grupo de personas, mismo si no era generado formalmente como la Comisión de Pobreza aquí o
o si no tenía la larga tradición que tiene la Comisión de Pobreza aquí en Perú, sí se formó algún grupo ad hoc para tratar de trabajar juntos en lo que era la determinación de indicadores, dimensiones y pesos. Siguiendo básicamente las diferentes cosas que mencionaba Sabina antes en términos de las decisiones normativas, luego de pensar en las dimensiones ideales que querrían incluir en un IPM nacional, se iba a ver los datos y qué es lo que había disponible y lo que no había, y se decidía acerca de mantener la encuesta que ya estaba disponible en el país, realizarle ajustes a esa encuesta existente o realizar una nueva encuesta. Entonces eso también variaba mucho de país en país. Aquí en Perú ustedes tienen una riqueza de datos a través del ENAO, por ejemplo, que probablemente igual van a pensar si vale la pena agregar un nuevo módulo o agregar nuevos indicadores o cambiar alguna pregunta de acuerdo a cuáles sean las decisiones previas que se tomen dentro del marco de la comisión consultiva y de otras consultas públicas que se realizan de acuerdo al índice. Pero no hay un único paso. Lo básico aquí es definir el propósito, como también mencionabas tú, Renos. Es muy diferente si esto fuese un ejercicio académico, el tipo de indicadores que uno incluiría en un IPM son muy particulares, porque justamente lo que se está tratando de hacer es una descripción rigurosa de un perfil de pobreza. Ahora, si esto se va a utilizar como instrumento de política pública, los indicadores que sean parte de este índice tienen que ser indicadores que pueden ser modificados por la política pública. Si no, no tendría, si no, digamos, incorporarlos en el índice, podría llevar a que en realidad, si la política pública no tiene una influencia directa en el indicador, nunca va a tener realmente un efecto sobre el índice. Entonces, en general, si el objetivo es más de guía de política pública o de monitoreamiento, los países lo que hacen es seleccionar indicadores que son alcanzados de alguna manera por los mismos programas de gobierno que se están implementando. Y otro punto a mencionar es respecto a cambios en la metodología de medición o, por ejemplo, si a lo largo del tiempo algún indicador va perdiendo peso, va perdiendo relevancia. Ciertamente esto es algo que puede pasar. De todas maneras, como en cualquier serie estadística, lo recomendable es que una vez que se ha creado un IPM, que se realice una serie que se mantenga en el tiempo. De todas maneras, cualquier indicador que se incluya en el IPM uno espera que se va a mantener relevante por un periodo de tiempo, tal vez 5 años o idealmente una década tal vez, y luego tener un proceso de revisión otra vez consultivo con una comisión que rigurosamente piense otra vez en, ok, después de 10 años, ¿qué es pobreza hoy en Perú o en el contexto en el que está analizándose? Y entonces tal vez elaborar un IPM ajustado, manteniendo por supuesto el IPM inicial por algún tiempo para tener un empalme entre las series, como aquí en el INEI lo van a saber más que en mayor detalle que yo. Ahora, a modo de ejemplo, te puedo mencionar los casos de Colombia, Honduras y Chile, que son casos particulares. En el caso de Colombia, por ejemplo, ellos incorporaron, como estaba mencionado en el Filminas que Sabina mostró en la sesión anterior, ellos tienen una dimensión de empleo. Ellos no estaban muy conformes con los indicadores de empleo que podían construir a partir de la encuesta de hogares que estaba disponible en ese momento en Colombia. Y sin embargo, para ellos era muy importante tener una dimensión de empleo dentro del IPM, porque era una dimensión que tenía falencias, que estaba muy relacionada con pobreza, y por otro lado porque también querían generar un diálogo, un debate sobre la necesidad de mejores preguntas sobre empleo en la encuesta de hogares. Entonces decidieron incluirlo a pesar de que el indicador no era perfecto, esperando que de aquí a unos años, 5 o 10 años, la encuesta va a ser, el cuestionario va a ser mejorado y eso va a permitir tener un IPM mejor. Ahora, ellos podrían haber decidido no incluir la dimensión, pero para ellos era importante, fue una decisión de un juicio de valor nacional incluir esta dimensión dentro del IPM inicial que se lanzó. En el caso de Chile, lanzaron la medida en abril del año pasado, y justamente la lanzaron también con las dimensiones disponibles en la encuesta CACEN que ellos realizan bianualmente en el país. Ahora, ni bien terminaron el evento de lanzamiento del IPM, la Comisión de Pobreza empezó a reunirse con un segundo objetivo, que era empezar a pensar en el IPM 2. Ni bien lo lanzaron, es decir, ellos están ahora trabajando en incorporar una dimensión de entorno y una dimensión de redes sociales. Entonces, la idea es que ellos no tenían datos sobre eso, pero ahora están trabajando en una modificación en el cuestionario CACEN para poder enriquecer el IPM nacional.
Y Honduras va a hacer algo parecido, va a lanzar el IPM ahora en abril o mayo de este año. No tienen nada de información de salud en la encuesta de hogares, en la EPH de Honduras, y sin embargo ellos quieren lanzar el IPM como primer instrumento de diálogo de pobreza multidimensional para generar reacciones, para generar debates, y también a partir de junio, la idea es que en junio o julio de este año se empiece un nuevo proceso de diálogo sobre qué indicadores de salud incorporar y qué preguntas de salud se tienen que incorporar en la encuesta de hogares para poder ampliar el IPM. Es decir, idealmente estas medidas van a mantenerse relativamente estables durante un cierto periodo de tiempo porque estar lanzando IPMs nuevos todos los años genera mucha confusión y imposibilita totalmente poder generar tendencias comparables en el tiempo. Ahora, existe la posibilidad que en algún momento, si hay una dimensión que se vuelve relevante o lo contrario, si hay indicadores que pierden relevancia para caracterizar pobreza, el IPM se puede ajustar eventualmente y bueno, estos son algunos ejemplos de cómo se va a hacer o cómo se está considerando ya. Y finalmente, en términos de los pesos pueden variar en el tiempo. Por ejemplo, si uno utilizara pesos que son determinados por los datos, o sea, pesos estadísticos o inferenciales, a partir de la distribución de datos en la encuesta, uno podría tener pesos que van cambiando en el tiempo, o pesos que arbitrariamente o normativamente se eligen diferentes pesos en el tiempo. El problema de esto es que impide hacer comparaciones en el tiempo. Los pesos tienen un efecto directo en los resultados finales, y por lo tanto cualquier resultado que se derive de ir cambiando el conjunto, la estructura de pesos entre indicadores, va a impedir realmente poder comparar tendencias y también comparar grupos, poder comparar cualquier tipo de regiones y demás. Entonces, de nuevo, cuando se analiza hacer una modificación en la metodología general del IPM, tal vez después de algunos años, ciertamente la estructura de ponderadores que se está utilizando es una de las cuestiones claves a considerar. Tal vez es importante cambiar la estructura de pesos, pero no sería recomendable tal vez cambiar la estructura de pesos todos los años, porque justamente evitaría realmente poder armar una serie y poder evaluar o monitorear la pobreza multidimensional en el tiempo. Eso es todo. No sé, Sabina, si tenés algo más. O Paola. Bien, ¿algún comentario adicional? Sí, adelante. Gracias. Tengo una pregunta, bueno, en realidad dos. Una para una aclaración y una cuestión metodológica. Mencionaste que los datos para diferentes encuestas pueden servir tanto para calcular el IPM global, pero ¿qué pasa con el IPM sencillo? Varía cuando tienes que utilizar diferentes datos de hogares, como suele suceder en las encuestas de hogares, que no son panel. Perdón, no entendí la pregunta. En tu exposición mencionaste que para el cálculo del IPM global requerías que los datos sean exactamente los mismos, preguntando a las mismas personas sobre los indicadores. No son las mismas personas. Los indicadores tienen que tener la misma definición. Entonces, por ejemplo, para la Argentina se usa la ENIS, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, y los indicadores que yo construyo a partir de la ENIS de Argentina tienen que ser exactamente comparables, tienen la misma definición que los que uso para la encuesta de salud y demografía de Perú. Son comparables en ese sentido. Ahora, para Perú, cuando yo actualizo los datos del 2009 al 2012 o del 2012 al 2014, no es el mismo hogar que estamos siguiendo en el tiempo, no es un panel, sino que mantenemos la definición de los 10 indicadores en el tiempo. Idealmente, en algún momento nos encantaría tener un panel que nos permita hacer un seguimiento de los mismos hogares, pero eso no está disponible. Ya. Y una cuestión metodológica también es, porque se ha mostrado en las fórmulas cómo se puede desagregar a diferentes niveles las diferentes dimensiones del indicador, pero no se ve aquí algún análisis estadístico sobre el intervalo de confianza, coeficiente de variación de los indicadores, porque a medida que vamos queriendo llegar a un nivel más bajo, esto tiende a agarrar mucho error, ¿no? Sí, absolutamente. Cualquier estimación, y de hecho en nuestros trabajos con
los resultados del IPM global publicados o en el trabajo con diferentes gobiernos nacionales que están desarrollando sus índices, siempre se enfatiza la necesidad de construir medidas, o sea, que haya errores estándar, intervalos de confianza. Ningún tipo de comparación entre regiones o comparación en el tiempo es robusta, o sea, no lo podemos aseverar sin mirar realmente los intervalos de confianza para ver justamente que esas diferencias sean reales. Entonces eso siempre acompaña nuestras estimaciones. Y además de tener ese tipo de errores estándar para las estimaciones puntuales, también hacemos pruebas de robustez cambiando los parámetros de los indicadores. Entonces, por ejemplo, tenemos las estimaciones con diferentes líneas de pobreza. En vez de utilizar un tercio, utilizando todas las posibles líneas de pobreza de 0 a 100, cambiando los pesos o los ponderadores de los diferentes indicadores y demás. Todas esas pruebas de robustez, que de hecho mañana Paola va a cubrir en mucho más detalle, sin duda van a realizarse y muchas otras más al momento de decidir realmente qué indicadores utilizar y también después para cualquier conclusión que se quiera sacar de comparaciones o de tendencias en el tiempo. Sí, sin duda. Sí, Javier. Sí. Gracias. Mientras escuchaba, bueno, muchas gracias a Adriana y a Renos. Me interesó lo que se dijo, la relación entre políticas públicas y los indicadores. Tú te referiste, si te entendí bien, a la relación entre políticas públicas y la magnitud de los cambios, por ejemplo, que sean indicadores que las políticas públicas ataquen, incidan en algo, digamos. Me parece interesante y a la vez a reflexionar un rato. ¿Por qué puede ser entonces escoger los indicadores a la medida de mis políticas públicas y no una entrada crítica de las políticas públicas? Ese riesgo creo que está planteado en la literatura en algún momento y lo otro es el tipo de indicadores, la relación entre políticas públicas y el tipo de indicadores. Por ejemplo, si yo tengo le doy más importancia a el acceso a servicios a través de procesos contributivos, el ingreso es más importante y la pobreza monetaria es más importante. Mientras que si yo tengo acceso a los servicios públicos por sistema no contributivo, puede que la pobreza monetaria sea menos importante y que, otros tipos de pobreza, ¿no? La multidimensional, por ejemplo, adquiere importancia. O privatización. Si yo privatizo y privatizo, estoy haciendo que la pobreza de ingresos tenga relativamente más importancia para acceder a los servicios, básicos. ¿A qué voy? No sé si paso la idea que me estaba dando vueltas mientras escuchaba, ¿no? Y es que la importancia o no de política monetaria, de pobreza monetaria y de pobreza multidimensional, creo que en parte depende del tipo de políticas públicas que están en curso. Según el componente que requiere ingresos para acceder, ¿no? El componente al cual se puede acceder sin necesidad de ingresos y que por lo tanto los más pobres monetariamente también tengan el acceso a... Bien, lo dejo ahí porque estoy recién reaccionando a esta inquietud, pero si pudieras también tener algún comentario sobre el punto, gracias. Yo tenía un pequeño punto muy cercano a lo que estaba mencionando Javier, era que no todas las políticas tienen como objetivo reducir la pobreza o la privación en una dimensión. Un ejemplo, por ejemplo, la tasa de analfabetismo de adultos.
Ahí la política no es tanto reducir el analfabetismo de los adultos, sino más bien mitigar o contrarrestar los efectos que puedan tener esa privación. Hay privaciones sobre las cuales no hay mucho que hacer o no hay mucho que lo que la política puede hacer en el momento dado. Quizás lo puede hacer para las generaciones futuras y evitar de que nuevas personas se encuentren en una situación irreversible de privación de capacidades que uno puede imaginar. Entonces creo que ese punto también hay que tomarlo en cuenta. Las intervenciones públicas no son solamente para reducir privaciones en las distintas dimensiones, y creo que de ese modo también uno tiene que repensar la eficacia de esas políticas públicas a la luz de los indicadores que estamos usando. No todos se van a traducir por una mejora del indicador, pero sí se van a traducir por una mejora en las condiciones de vida de esa población. Creo que ese es un punto importante. Y la otra era una pregunta, me venía a la mente los trabajos antiguos también de Morisot, Bourguignon, el de Rabelais y Chen, y más recientemente el mismo Bourguignon sobre la mundialización de las desigualdades, o los otros trabajos que consideran el conjunto de las encuestas y un poco en el enfoque que no sé cómo podría llamarlo, a la John Lennon, imaginando que no hay más que un solo país, y considerar justamente cómo está esa distribución intramundial, en cierto modo, de la pobreza multidimensional. Y lo otro es, comparando los datos que tienen antes y después, digamos, en los últimos periodos, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido convergiendo o no la pobreza multidimensional. ¿Existe lo mismo que ha constatado Bourguignon, que dice hay convergencia pero mayor desigualdad intrapaís o no? Sí, en la misma línea, pensando desde la experiencia de esta semana. Nosotros hemos tenido esta semana el cierre de Beca 18. Beca 18 es un programa que da apoya a los chicos a seguir en universidades. Entonces nosotros como MIDIS y con el CISFO clasificamos, le damos sus clasificaciones económicas. Entonces los pobres acceden a Beca 18, los no pobres no. Y cuando hacíamos este proceso, igual con el CIS, sentimos que los no pobres son muy excluidos. Porque uno es pobre para algunas cosas, una parte de acá puede ser pobre para algunas cosas, y la otra parte las tiene, pero es pobre para otras. Entonces ese es un tema que estamos reflexionando mucho en el MIDIS. Uno es pobre para tratarse un cáncer, pero no para una gripe. Pero solamente los pobres entran al Seguro Integral de Salud. Entonces, estas líneas de pobreza, y sea lo que sea, porque es una línea, excluyen a un tipo de población. Entonces, cuando los escuchaba ya desde la política pública, decía, bueno, hay que tener 2 tipos, 3 tipos. ¿Cómo hacer, no? O sea, una población, digamos en el Perú, la población urbana, que es la con la que más nos estamos topando ahorita, ya tiene acceso a una serie de, hemos hecho ahorita, ayer el perfil de los no pobres, todos tienen servicios, o sea, no saldrían pobres multidimensionales, no salen pobres monetarios desde nuestra clasificación, pero son pobres para acceder a una universidad como Católica, como Cayetano, son pobres para enfrentarse a un cáncer, etcétera, ¿no? Porque además población que no tiene empleo. Entonces, lo que nos daba vuelta era esto, o sea, cómo solucionar ese tema, o sea, cómo reducir también la exclusión de los no pobres, ya desde el punto de vista de la política, a acceder a estos programas, y lo sientes muy fuerte en la demanda de la gente, ¿no? Ha sido muy fuerte todos estos días en el MIDIS tener a miles de jóvenes, tener que decirles tú eres no pobre, cuando es pobre para esa beca que se está presentando. Entonces todas estas mediciones sí son perversas, uno al final hace una línea y dice que acá para acá y de acá para acá. Pero yo estaba pensando si no podría haber un IPM o cualquier índice, dentro del 1 hay los no pobres, dentro de los no pobres, cuáles son los más, digamos, los más pobres dentro de los no pobres, etcétera, y porque uno va evolucionando, o sea, las privaciones van evolucionando y con esta lógica de los índices o de las líneas dejamos fuera a un montón de gente. Ese es un poco el tema ahorita, por lo menos en el MIDIS, que nos está dando vuelta a vuelta. Entonces yo quisiera saber si hay alguna experiencia. Nosotros ahorita estamos trabajando todo un tema de vulnerabilidad en salud, por ejemplo. Hemos visto que de cada 10 no pobres que van al MINSA, al Ministerio de Salud, 60% están casi en la línea de pobreza. Pero está un poquito más arriba, por eso salen no pobres, ¿no? Pero no están asegurados en CIS.
Entonces, esas personas van a tener alguna enfermedad un poquito crónica y van a caer en pobreza. Entonces, ¿cómo protegerlos? Estamos viendo la posibilidad de hacer alguna de estas cosas. Entonces, no solamente es la conjunción de los pobres del IPM y el monetario, también hay que ver probablemente la otra conjunción, ¿no? Javier Portocarrero. Sí, el análisis de pobreza multidimensional tiene bastante similitud con lo de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y cuando se habla de necesidades básicas insatisfechas, se hacía un análisis integrado, esta matriz de 2x2, de ver cuáles son pobres o no pobres según los dos criterios, ¿no? Pobreza monetaria versus NBI, ¿no? Y habían, por ejemplo, en esos cruces, unos pobres que eran inerciales, que eran pobres por el lado de necesidades básicas, pero no por ingreso monetario o por gasto, ¿no? Entonces, no sé si han hecho algo similar para el caso de pobreza multidimensional. Es una pregunta comparada con la monetaria, y la otra, digamos, en esto de pobreza multidimensional, ¿qué ganamos en relación a los análisis de NBIs que se hacían antes, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la principal ganancia? ¿Qué tal? Mi pregunta va sobre el tema de los del destitution, que son los más pobres de los pobres, entre los pobres. Y si tiene alguna correlación o algún cruce con los pobres extremos, porque al menos en el MIDIS se ha querido identificar pobreza extrema, y debido a que es un fenómeno que va en disminución y casi ya no tiene una población muy significativa, es difícil de identificar. Entonces, tal vez aproximándonos por el lado multidimensional se pueda identificar con los destitution, pero queremos saber si hay algún correlato con la pobreza extrema monetaria. Gracias por los comentarios. Como ven, hay mucha, como se dice en Argentina, mucha tela para cortar, hay mucho para discutir. Primero, con respecto al comentario de que si uno elige indicadores que respondan a la política, siempre hay posibilidades de captura, que al momento del diseño se elijan indicadores que respondan generosamente, digamos, o que sean funcionales a la política pública de alguna manera. Ahora, justamente por eso es crucial el rol de una comisión consultiva como la que existe aquí. Porque, digamos, aquí, según entiendo, la medida de pobreza justamente va a pasar por un arduo proceso de debate y va a tener una base de mucha rigurosidad y de consenso que no va a permitir justamente esas presiones de alguna manera, sino que, por un lado, uno quiere tener indicadores que realmente respondan a la política. Digamos, depende del propósito, de vuelta. Si el indicador es tener un IPM que sirva como guía o como monitoramiento de la política pública, uno entonces tiene que elegir indicadores que respondan a la política pública. Si no, por más de que la política pública sea tremendamente efectiva, si el indicador tiene que ver con algo que no tiene ningún tipo que no es para nada alcanzable por los programas de gobierno, nunca va a mejorar el índice, más allá de que el gobierno esté haciendo una tremenda acción en programas sociales. Ahora, justamente se requiere que la comisión que existe aquí tan fuertemente tenga su peso en lo que es la hora de decidir los indicadores, que no se permite esa captura a la hora de determinar los parámetros y que se basen en decisiones de juicios de valor, decisiones normativas y demás. Y justamente en países que tienen un plan de gobierno, un plan nacional de desarrollo, o donde ya se han determinado cuáles son las prioridades de gobierno para los próximos 5 años, la próxima década, eso muchas veces sirve como base para determinar las dimensiones o los indicadores a seguir, acercándonos a las prioridades de política y sabiendo dónde van a estar los esfuerzos, pero sin tener una captura en el indicador concreto o en la definición del indicador o de los umbrales, digamos. Pero por supuesto, digamos, este es un tema, este es un indicador estadístico, pero al final del día es un indicador político. Entonces hay que tener cuidado a la hora de cómo se determina y cómo se maneja, sin dudas. Con respecto al comentario de Javier respecto a que no todas las políticas tienen objetivos de reducir privaciones, sin duda el IPM va a estar caracterizando algunas
algunos indicadores y algunas privaciones, pero va a haber un montón de políticas que son sumamente relevantes para el programa de gobierno y las prioridades de gobierno que no son incluidas directamente en el IPM porque tal vez no son relevantes para un índice de pobreza o porque se las está monitoreando de otra forma o porque no hay datos que sean compatibles o por muchas razones. Entonces, sin duda, eso puede ser el caso. Con respecto a la pregunta sobre la distribución mundial de la pobreza multidimensional, hace unos años en OFI algunos de los investigadores, José Manuel Roche junto con Andy Sumner, habían hecho un informe sobre The Billion Poor. Entonces habían mirado quiénes era el billón de personas más pobres de todos los pobres que teníamos, juntaron todas las bases de datos y miraron cuál era el billón de personas más pobres, pero no los países más pobres, sino las personas más pobres independientemente del país, y encontraban que justamente la distribución cambiaba mucho, o sea que incluso en países donde las tasas de incidencia eran estaban en un nivel mediano o relativamente estable, relativamente bajo, igual así tenían una participación significativa sobre el billón de pobres, de las personas más pobres de toda la distribución de pobres de la base de datos. Entonces es interesante, se encontraba que existe una desigualdad en interpaís que es bien relevante, que es bien importante, y que justamente la desigualdad interpaís a veces, cuando uno estudia por regiones, a veces puede ser más fuerte que la desigualdad entre países. Ahora, más allá de ese informe, hay un documento de trabajo y hay un briefing sobre eso en particular, y después otro colega de Office, Schumann Seth, hizo también indicadores de desigualdad, de pobreza multidimensional, caracterizando diferentes, justamente con una batería de índices de desigualdad, como el Gini y Atkinson, computados a partir de la distribución del score de privaciones. Entonces esto está calculado para todos los países también y se pueden hacer comparaciones y análisis de desigualdad a partir de eso. No sé, Sabina, si... Solo añadir una cosa. En este estudio de Bottom Billion que está publicado ahora, si vemos los países, 1 billón de las personas más pobres viven en 28 países. Si vemos según regiones subnacionales, en 306 regiones. Si vemos en términos de personas, cada país tiene por lo menos una persona en el bottom billion, menos que un país, Georgia, no tiene nadie. Fuera de esto, en todos los países hay estas personas. Entonces, la mapa cambia mucho. Entonces, sí, porque tenemos para cada respondiente en la encuesta su proporción. Entonces, podemos hacer este ejercicio de inequidad. El problema en contraste con el trabajo de Bourguignon y Attali, no tenemos muy buenos datos sobre la gente no pobre. Porque si mucho de las privaciones censuradas son un poco de noise, no son muy precisos, entonces para los ricos no tenemos mucha información, pero dentro de la gente pobre sí, tal vez. Luego, con respecto a los comentarios de la viceministra aquí de Ariela, sí, ciertamente, digamos, a veces los indicadores pueden esconder vulnerabilidades o otros tipos de carencias por tener estas líneas tan abruptas, justamente. Y existe la posibilidad de utilizar diferentes niveles de corte. Entonces, por ejemplo, lo que presenté muy rápidamente, que es esta nueva medida de indigencia, lo que trata de hacer es justamente hacer eso, utiliza otras líneas de corte para mirar a los más pobres entre los pobres, pero también podría ser un análisis que fuera al revés, mirar a aquellas personas que son apenas pobres y qué es lo que les falta, o aquellas personas que son los vulnerables, están apenitas por encima de la línea de 1/3, por lo que no son pobres multidimensionales, pero hacer un análisis profundo para ver cuáles son las carencias que ellos están enfrentando y que los hacen vulnerables a caer en pobreza, justamente. Entonces eso se puede hacer y de hecho lo hemos hecho. Se pueden modificar las líneas los umbrales de privación de cada indicador hacia abajo y hacia arriba, o sea, para mirar pobreza más profunda o para mirar gente que justamente ajustando los umbrales hacia arriba, más moderado, digamos, y también se puede cambiar la línea de pobreza de 1/3 para identificar, por ejemplo, las personas que tienen privaciones en 50% o más de los indicadores de manera simultánea, una medida de pobreza severa,
y los que tienen, por ejemplo, entre 20% de privaciones y un tercio, que son aquellos que no tienen suficiente para ser pobres, pero que igual tienen más de 20% de privaciones, igual es fuerte lo que sufren. Y eso de hecho en el IPM Global lo presentamos esos números también porque los consideramos también súper relevantes. Y finalmente, con respecto, había dos comentarios más. Con respecto a cuál es la correlación entre esta medida de indigencia o destitution con las medidas de pobreza extrema monetaria. Nosotros lo que encontramos es que no es lo mismo. De hecho, una de las filminas que estaba ahí, que la pasé así porque ya no había más tiempo, pero que está en la presentación, justamente lo que hace es mirar, hay un gráfico en la parte de abajo de la filmina donde se muestra la dispersión que hay cuando uno trata de mirar las correlaciones entre los cambios en la pobreza extrema, la pobreza medida por $1.25 por día, y destitution. Y lo que se ve es que para dos países que tienen la misma tasa de pobreza extrema, el nivel de destitution puede ser muy diferente. Entonces, digamos, son dos fuerzas diferentes. Lo mismo que pasaba con el IPM global y la tasa de pobreza monetaria, que decíamos que ciertamente estaban hablando de un mismo fenómeno, pero se complementaban. Había mucho que, al mirar una sola medida, independientemente, estábamos perdiendo. Necesitamos de las dos. Lo mismo sucede cuando hablamos de indigencia. La medida de pobreza extrema ciertamente está hablando principalmente de lo que habla es de la no posibilidad de acceder a la canasta básica de alimentos. Eso es la idea que está detrás de la pobreza extrema monetaria. Mientras que cuando hablamos de pobreza de indigencia, como se veía en el set particular de indicadores que estamos utilizando, son realmente criterios sumamente extremos de privaciones, pero que están determinando otro tipo de carencias que van más allá de la canasta alimenticia. Es decir, un hogar puede tener suficiente dinero para estar por arriba de la línea de 1.25 y que se hayan muerto 2 niños en el hogar por desnutrición, o que nadie esté educado en el hogar, que no tengan ningún tipo de servicio sanitario. Y entonces el tipo de políticas que se necesitan para atacar estos dos tipos de fenómenos es diferente. Entonces sí, hay algo de eso en la presentación justamente, y hay mucha información también en nuestra página web, y si no podemos luego compartirlo contigo sobre esta nueva medida de indigencia, que es algo que nos ha generado a nosotros también, porque lamentablemente nos sorprendió el número. Nosotros encontramos que había 750 millones de personas indigentes en el mundo, y fue un número que nos dejó choqueados. No esperábamos encontrar un número tan elevado. La mitad de ellos viven en la India, pero pese a eso encontramos que es un número tan elevado que nos asustó, era algo que no esperábamos encontrar. Y me quedó las preguntas referidas a necesidades básicas insatisfechas. Para poder hacer esa tablita de decir quién es pobre por NBI y quién es pobre por ingresos y ver las superposiciones, necesitamos que la misma fuente de información nos dé información de ingresos y de IPM. Lamentablemente las encuestas que usamos para el IPM global, en la mayoría de los casos no tienen esa información, porque son o la encuesta de demografía y salud para los diferentes países, o la MIX, que es también una encuesta multipropósito de UNICEF, o encuestas similares. En algunos casos particulares se utilizan encuestas nacionales comparables, pero principalmente para los países que trabajan en IPMs nacionales, que en muchos casos utilizan la misma encuesta de hogar que se utiliza para la estadística oficial de pobreza monetaria, ahí sí se puede hacer. Entonces, por ejemplo, Colombia hace ese cruce, Chile hizo ese cruce, Bután tiene hecho ese cruce. Para China, si bien es del IPM global, como teníamos los datos, logramos hacer ese cruce. Entonces, la información esa para nosotros es muy relevante, porque justamente nos muestra el valor agregado del IPM. Mostrar cómo, primero, el IPM no cubre todo lo mismo que el ingreso, pero también hay cosas que la pobreza por ingresos no está cubriendo, que sí se visualizan o se hacen más visibles a través del IPM. Entonces, digamos, en el caso de cualquiera de estos países, ahora Paraguay también va a hacer un análisis cuando haga su lanzamiento del IPM, cuando es posible es siempre algo que se fomenta, porque realmente permite brindar información de vuelta, algo que dije muchas veces, que lo enfatizo, pero de la necesidad de complementar ambas medidas para tener una visión más completa de lo que es pobreza. Ahora, ¿qué es lo que ganamos con respecto a otras medidas multidimensionales como NBI?
En la mayoría de los casos son dos cuestiones. En la mayoría de los casos los indicadores de NBI pertenecen a este enfoque de la unión que Sabina mencionó hoy por la mañana. Es decir, si bien hay 5 criterios para poder ser pobre por NBI, en general se considera que una persona que está privada o que muestra una carencia en cualquiera de esos 5 criterios, al menos uno, ya es pobre por NBI. Entonces, no estamos viendo la simultaneidad, esta cuestión de la distribución conjunta de las carencias. El IPM, los índices que se basan en esta metodología de corte dual, que es la metodología de Alkire y Foster, permiten justamente incorporar estas nociones de distribución conjunta y de alguna manera uno espera que las personas que están sufriendo más privaciones al mismo momento estén en una situación de mayor pobreza o de mayor necesidad, digamos, de la política pública. Y por otro lado, los indicadores de NBI solo presentan la tasa de incidencia. Miramos cuál es el porcentaje de hogares que están con necesidades o de individuos que tienen necesidades básicas insatisfechas. La gran innovación, digamos, de esta metodología es que nosotros no miramos solamente la tasa de incidencia, sino que se ajusta por la intensidad. Y esto, la relevancia es que justamente, que es algo que se mencionó hoy, es una cuestión de incentivos. Cuando nosotros solamente miramos la incidencia, el incentivo está para ir a buscar a aquellas personas que son casi no pobres, aquellas personas que están bien cerca del umbral y que con poco esfuerzo realmente se puede lograr que alcancen el umbral, y así la incidencia cae mucho. Se pueden lograr grandes cambios en la incidencia sin tener que ir a buscar a las personas que están en el piso de la distribución realmente. En cambio, cuando nosotros tenemos en cuenta también la ajustamos por la intensidad, el incentivo que se genera ya no es ese tipo ya no se genera ese incentivo. Si el esfuerzo está en reducir el número de privaciones que una persona sufre, por más que la persona siga siendo pobre, eso también va a mejorar el indicador. Ahora, digamos, eso también va a generar mejoras o reducciones en el índice de pobreza. Entonces, digamos, esta nueva información de intensidad, para el caso de un indicador que se va a utilizar para política pública, consideramos que es realmente una gran ventaja, una gran innovación que las medidas de NBI no tienen. Ahora, ciertamente, digamos, en nuestros países, en nuestra región, las medidas de NBI han sido la plataforma o el gran punto de partida, que es lo que ha dado origen a que tantos países en la región tengan interés en los IPMs. Es porque para nosotros no es un concepto nuevo, ya hace décadas que pensamos en la pobreza como algo multidimensional. Esta metodología simplemente está dando como un nuevo paso, un pasito adicional para tener una visión más acabada, si se quiere. No sé si hay algo más. Solamente una cosita a añadir sobre focalización, y creo que Marcos Robles mañana va a hablar más sobre esto, pero reconocemos que el IPM identifica a la gente pobre, pero si tenemos este base de datos y tenemos un programa sobre alimentación o sobre educación o algo, a veces para focalización no necesitamos todo el perfil de privaciones, solamente un subset. Entonces, con Marcos estamos hablando, y tal vez con ustedes también podríamos hacer un poco de investigaciones activos sobre esto, porque hay demanda para tener diferentes perfiles de privaciones para focalizar la gente y no solamente una medición. Sí, ha sido una jornada bastante, y muy ilustrativa, muy enriquecedora. En realidad hemos visto la metodología, las propiedades, el tema de este campo tan amplio, el tema normativo. Creo que para el INE le queda el reto de estructurar un plan de trabajo que sea compartido con la comisión consultiva y luego incluso trascienda estas 4 paredes y vaya más allá, porque se requiere consensos y de repente recoger muchas opiniones en un trabajo que ahora recién lo estamos iniciando y que seguramente nos va a llevar este 2016, 2017 y hacia adelante. Creo que estamos iniciando con buen pie esto. El día de mañana la jornada se va a iniciar, Nancy, a las 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana, a las 9. No, 9 de la mañana.
No, 8:30, porque a las 10 de la mañana hay un espacio para la firma del convenio justamente entre el INEI y OPI. El día de mañana es muy breve y luego seguimos en la jornada hasta horas de la tarde. Bien, les agradecemos mucho por su presencia a todos ustedes. Buenas tardes.